Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos con nosotros a don Javier Pérez Castells. Él es catedrático de Química Orgánica en la Universidad San Pablo CEU y nos concede este tiempo y nosotros estamos encantados para hablar sobre un personaje científico. ¿Qué tal está? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar con ustedes. Pues muchas gracias por este tiempo. Sin demora, para aprovechar bien el espacio que tenemos, queríamos hablar sobre John Lennox y que nos contara, porque habrá el público que nos ve o que nos está oyendo se preguntará que quién es este señor. Pues ánimo para adentrarnos en su persona. Bueno, pues John Lennox es un profesor de la Universidad de Oxford que ya tiene 80 años, o sea que, pero bueno, sigue ejerciendo como profesor emérito o lo que sea el equivalente allí, ¿no? Y es matemático, es profesor de matemática pura, pero también se dedica a la filosofía de la ciencia. Y me llama mucho la atención porque es un firme creyente y no, sin embargo, no es una persona tan conocida como lo son otros profesores universitarios que son marcadamente ateos y que se han hecho muy conocidos y muy famosos y muy mediáticos, a pesar de que John Lennox pues es una persona encantadora, con una capacidad de comunicación impresionante, con unos argumentos muy sólidos y que sí que además ha debatido mucho con estos otros profesores ateos en debates interesantísimos en los que yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Y muy por encima. Y yo quería contribuir un poco a darle a conocer, pues yo creo que nuestro ámbito es muy poco conocido. Yo creo que en el mundo anglosajón algo más, pero fuera de él es verdad que sus obras no suelen estar traducidas, pero no, yo creo que no es tan conocido. Claro, él como profesor tendrá obras, será prolífico en escritos, ¿no? Supongo. ¿Y tiene alguna obra sobre fe y Dios o razón y fe que nos pueda dar a Sí, sí, tiene conocer? varios libros. Él en general ha escrito libros como reacción un poco a otras obras muy conocidas, por ejemplo el libro del gran diseño de Stephen Hawking. Él escribió otro que se llama Y viene el diseñador, entonces ¿quién es? ¿No? Más o menos es una traducción mía del título. El más conocido es un libro que se titula ¿Ha borrado la ciencia la imagen o la idea de Dios?, que es una respuesta sobre todo al libro de Richard Dawkins que se llama The God Delusion, la desilusión de Dios, y él ha ido a una serie de argumentos que son muy buenos. Tiene otra media docena más de libros sobre este tema, aparte de sus trabajos científicos, pero yo creo que Ha borrado Dios, la ciencia, la idea de Dios, me parece un libro esencial y excelente. Y esta figura entonces para la sociedad es de gran relevancia y ha dicho al principio que no es tan conocido. ¿Qué se debe? ¿Porque es alguien que Claro, va a contracorriente? claro, yo creo que por alguna razón se hacen mucho más mediáticos los argumentos que parece que nos hacen elegir entre la ciencia y Dios, o entre la ciencia y la religión, ¿no? Entonces, todos estos ateos militantes como Christopher Hitchens, como Richard Dawkins, como Sam Harris y otros, pues bueno, pues tienen sus espacios en los debates, en la red, en YouTube, etcétera, y se hacen muy conocidos. Pero, sin embargo, él, gente como John Lennox, que es mucho más potente intelectualmente y mucho más sólido, pues no tanto. A él a esto le llama la marea de opinión, ¿no? De hecho, una de las obras que más me gusta y que recomiendo de él no es un libro, sino una película, que se llama Against the Tide, es decir, contra la marea. Y es una película que está a la mitad hecha en Oxford, conversando con un actor muy conocido, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que ha hecho películas pues de superhéroes y estas cosas, y la otra mitad de la película se desarrolla en Jerusalén, donde se va allí y bueno, va un poco hablando de la conexión entre la ciencia y la fe desde los lugares santos y desde los sitios donde estuvo Jesucristo, ¿no? Entonces es una película entretenida, es una película muy bien hecha, no está ni siquiera traducida, ni siquiera se ha estrenado en España, por ejemplo, se puede ver a través de internet, se puede alquilar, pero quiero decir que sin embargo, pues ya digo, no ha tenido demasiada trascendencia y para mi gusto es una cosa que merece la pena ver, desde luego. Y en esa película, en la descripción, me imagino que es sobre esta corriente, esta marea, ¿no?, de la sociedad actual,
que no siempre hay que seguir. Pero ¿por qué esta marea, eso, es tan contraria, la gran verdad de la existencia de Dios en nuestras vidas, que podría cambiar hacia una sociedad distinta, ¿no? Mucho mejor. Pero ¿por qué nos cuesta tanto salir a la luz? Porque él es tan importante como Dawkins, es coetáneo, es profesor como el otro, y dice verdades, ¿no? O sea, habla de la verdad en realidad. Porque esto no se conoce para nada, ni su película, ni sus libros, que está contestando a alguien que es muy actual. Bueno, vamos a ver, él para empezar conoce muy bien ese mundo de los científicos ateos, ¿no? Y lo conoce porque sus padres, él es irlandés, sus padres pues de pequeño le hicieron leer toda la literatura filosófica de todo sentido, los tratados de Marx, todo. Y le dejaron que escogiera un poco su propia cosmovisión. En segundo lugar, durante la época del telón de acero, hace ya muchos años, hizo muchos viajes a Rusia y a la Alemania oriental, ¿no? Entró mucho en conocimiento de cómo eran los regímenes comunistas, que vivían completamente de espaldas a la idea de Dios, y descubrió cosas, bueno, frases como Solzhenitsyn, que le dijo: yo me pregunto muchas veces por qué hemos asesinado 60 millones de personas en los regímenes comunistas, y la única contestación que se me ocurre es que nos hemos olvidado de Dios. Entonces, él con todo eso construye una serie de respuestas a las posiciones de los ateos, ¿no? Para empezar, dice sobre el propio hecho de que exista algo en lugar de nada, sobre el propio hecho de que exista el universo. Stephen Hawking se andaba buscando mecanismos que explicaran cómo desde la nada surge todo, ¿no? Y él pues citaba un poco a Chesterton diciendo: me parece bastante absurdo, por muy inteligentes que sean los que lo dicen, que tengamos que suponer que X crea a X, o sea, que la materia se crea a sí misma, y que parezca absurdo pensar que una mente ha sido la que ha decidido y ha creado la materia, es decir, que ha habido una entidad diferente que es la que ha tenido la idea y el diseño del universo para crearlo. Eso es una primera de las ideas que él manifiesta. Probablemente detrás de esa general o marea de ideas ateas que hay en muchos científicos famosos, hay un punto de soberbia cientifista, ¿no? Él compara, por ejemplo, la época del principio de la ciencia moderna, la época de Newton, por ejemplo, el primer gran científico de la modernidad, que era, por supuesto, profundamente religioso y profundamente creyente. Y él dice: cuando Newton empieza a desvelar sus leyes de la física clásica, pues no se le ocurre decir: ah, bueno, ya me sobra Dios. No, lo que hace es escribir los Principia Mathematica, que es el libro más importante de toda la historia de la ciencia. Pero lo hace como alabanza y gloria de Dios, ¿no? Y sin embargo, en la época actual pues hemos cambiado a la idea de que parece que conforme avanza la ciencia, la religión retrocede y la idea de Dios se va haciendo cada vez más absurda, ¿no? Hay algunas, hablando un poco ya sociológicamente, hay algunos estudios que vienen a decir que mayor educación y formación implica menos religiosidad, pero están muy trufados. Es más bien mayor nivel económico implica menor religiosidad, pero eso sería fácil de explicar por qué es, ¿no? Quizá lo que ocurre es que hoy día algunos científicos muy famosos pues son gente muy acomodada, y por eso quizá la idea de un Dios al que hay que responder y un Dios que hay que tener en cuenta en nuestra vida, pues es algo un poco molesto y algo quizás sobra. Desde el punto de vista de la ciencia, la compatibilidad es absoluta y es completamente ridículo, y es la idea que transmite John Lennox muy bien, que nos digan que hay que elegir, o que nos digan, o que se sorprenda a alguien cuando le dices: ah, pero usted siendo científico es creyente. Pues esto es lo que él pelea como tremendamente contra ello, ¿no? ¿Y para usted, cuál sería el argumento más fuerte que él emplea para creer en Dios? Para él es matemático, como he dicho, y la matemática es la cosa más racional que hay, obviamente, ¿no? Y para él es justo la racionalidad del universo lo que le parece el argumento más importante. Y que es el argumento, además, que más ha sorprendido a los grandes científicos de la historia, los Einstein, los Maxwell, los Planck, los Heisenberg. Es decir, ¿por qué una ley matemática que sale de la cabeza de un científico y la escribe en un papel resulta que describe la realidad correctamente? Que el universo se adapta a esa ley matemática. Entonces él dice que los ateos ante eso argumentan que simplemente nuestra mente ha resultado ser así, capaz de descubrir las matemáticas, por evolución y por sentido de la supervivencia. Y él dice: yo creo que es bastante más lógica la visión bíblica, que dice que Dios nos crea a su imagen y semejanza,
su mente fue la que dio las leyes naturales que conforman y configuran el universo, la nuestra es capaz de descubrir esas leyes porque nuestra mente está hecha a su imagen y semejanza y por lo tanto están relacionadas, ¿no? Esa idea de conexión es la que él mejor desarrolla y de hecho a todos los grandes científicos lo que más les sorprende del mundo es que precisamente se pueda entender, se pueda comprender y se pueda estudiar. Porque no tendría por qué ser así. Hay gente que dice, bueno, pero es que eso es una obviedad, ¿no? Podría ser de otra manera. No, el mundo podría ser caótico. Podría ser caótico y podría no ajustarse a ninguna ley física de las que conocemos y sin embargo ahí están, ¿no? Y las hemos descubierto. Entonces esto quizá al público en general les parezca pues una idea, quizá, no sé, una perogrullada, pero es lo que más les sorprende a todos los grandes científicos, la racionalidad. Esa racionalidad, el camino que utilizan grandes científicos además, por lo que usted está contando, me impresiona porque es precisamente algo que está lleno de sencillez, ¿no? O sea, que descubren algo grande pero que es sencillo, entonces que a veces no todo el mundo puede, ¿no? Porque quizás nos complicamos mucho o la soberbia te lo impide, claro, ¿no? El hombre, el creerse Dios como nos pasa hoy día, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí se cierra un círculo, es decir, grandes mentes muy sofisticadas, las personas quizá más inteligentes que han existido, muchas veces después de estudiar y de hacer descubrimientos esenciales, pues han llegado a la idea de Dios. Esto le ha pasado, por ejemplo, al Premio Nobel de Física de 2022, que se llama Zeilinger, que tiene una cita que me gusta repetir allá por donde voy, que es después de lo que yo he visto en mi laboratorio, estudiando partículas subatómicas y cosas muy complejas de la física cuántica, he decidido creer. Es decir, el propio trabajo como científico le lleva a aceptar que la forma más obvia y más sencilla de explicar el mundo es con Dios, con la idea de Dios. Y entonces ha llegado a lo mismo que a lo mejor ha llegado gente mucho más sencilla y mucho menos formada de una manera mucho más fácil y desde mucho antes, ¿no? Es decir, la fe en Dios tiene ese misterio maravilloso y es que le es asequible a cualquier persona por muy diferente que sea su formación o su inteligencia o su cultura. Esto lo dice San Mateo, esto se lo ha revelado a los sencillos y a los ignorantes, pues lo mismo a ellos. Luego otros científicos muy sesudos, después de muchos años de trabajo, llegan a lo mismo, a través de la ciencia. Sí, qué bonito, es verdad, qué bonito que por todos los caminos se puede llegar a Dios, en la sencillez, si no estaríamos fuera muchos. Otra cosa es que John Lennox asegura en su intervención con jóvenes que para él precisamente es el camino de la ciencia conduce a Dios, pero cuál es su opinión y qué pasos para un joven me da él a entender a los jóvenes para poder llegar a Dios a través de la ciencia? Bueno, primero es formarse, es entender, es saber un poquito de historia de la ciencia. A mí me parece muy importante eso, porque además la historia de la ciencia no se enseña casi en ningún sitio actualmente, ¿no? Porque muchas veces las teorías científicas los jóvenes se las enseñan y se piensan que llevan aquí con nosotros desde siempre. Por ejemplo, el modelo cosmológico actual del Big Bang, pues es un modelo que empieza a surgir en los años 20 del siglo pasado, siglo XX, ¿no? Hace 100 años. Entonces, ¿qué ocurre? Que el modelo cosmológico actual nos dice que hubo un principio. Es decir, que el universo no ha existido de una manera infinita hacia atrás en el tiempo, sino que ha tenido un relato, una evolución, y ha aparecido en un momento dado, momento en el cual se creó el tiempo. Esto, claro, ahora ya nos lo han contado y nos parece que es de siempre, pero en el siglo XIX nadie sabía esto, ¿no? En el siglo XIX se pensaba que el universo había existido igual desde siempre. Los creyentes decían, bueno, en algún momento del pasado hubo un momento de creación y se creó tal como está ahora, porque se pensaba que el universo era estático. Entonces, claro, así a mí me parece complicado creer en Dios, ¿no? Porque con esa visión de que nada cambia, de que todo ha existido desde siempre, bueno, pues encima la física clásica es muy mecanicista. Se decía, oye, si tú sabes cómo es un sistema, pues puedes saber cómo va a ser en el futuro con toda exactitud, ¿no? Con todo eso te quedas un poco frío, ¿no? Pero con el modelo actual es que tuvo un principio, es que tuvo un relato, es que suena a un momento creativo. Cuando se lo contaron al Papa Pío XII se puso muy contento, aunque uno de los artífices del modelo, que es Georges Lemaitre, sacerdote católico,
le dijo al Papa, bueno, esto santidad no deja de ser una teoría científica, no mezclemos las cosas, pero es un potentísimo indicio. Entonces, ¿cómo estamos más cerca de aceptar la idea de Dios? Ahora en el siglo XXI, con la física cuántica que nos habla de posible libertad, con el modelo cosmológico que nos habla de que el universo empezó y que terminará, porque también está la ley termodinámica que nos asegura que el universo tendrá una muerte y tendrá un final. ¿Cómo estamos? ¿Así más cerca o como estaban en el siglo XIX con la física clásica y con el universo estático? Pues es obvio que estamos más cerca ahora que entonces, ¿no? Pues la ciencia ahí te está acercando. La ciencia no te va a resolver el problema, porque no es su ámbito. La ciencia no te va a indefectiblemente llevar a Dios, ¿no? A ti te va a hacer falta un paso de fe. Pero ese paso de fe tiene mucho de decisión, tiene mucho de decisión razonada. Luego tiene muchas cosas afectivas y también, ¿no? Y emocionales, pero tiene mucho de decisión razonada. Entonces la ciencia prepara para esa decisión. La ciencia te da argumentos, te da indicios potentes. He mencionado los indicios de la cosmología. Me dejo otro muy importante, que es el ajuste fino. Esto también lo menciona mucho John Lennox. Es decir, hay una cantidad de valores, de constantes físicas que tienen que ser las que son y son independientes, es decir, no dependen unas de otras. Tienen que ser las que son porque si no, no habría vida en el universo o no habría universo simplemente. Que también eso da que pensar, ¿no? ¿Por qué han adoptado ese valor? No puede ser por casualidad, porque la probabilidad es tan baja que ni siquiera los ateos piensan que es así. Vas viendo indicios y al final dices, ¿con qué cosmovisión me quedo? Pues con la más lógica, con la más racional, como decíamos antes, y con la más sencilla, además, ya un poco hasta recurriendo a la navaja de Occam, ¿no? Porque al final, esto de la nada que fluctúa y estas cosas que dicen algunos ateos es complicadísimo. Esto de que la nada crea la materia o sale todo, esto es mucho más difícil de entender. O que las constantes aparecen así por casualidad, o que hay un número infinito de otros universos, como se está diciendo también mucho ahora con esto de los multiversos. Todo parece más complejo, ¿no? Que pensar que simplemente pues, hay una mente detrás. Entonces yo les recomiendo a los jóvenes que se formen y que estudien, porque eso parece hoy día decir, oye, para desarrollar tu vida religiosa tienes que estudiar física, pues parece una cosa rara, ¿no? Pero es que es así. Es así porque el mundo actual es muy complicado y el mundo actual nos exige más a todos en muchos ámbitos y en este también. Muy interesante, y ya que estamos hablando del camino hacia la fe, para usted el cristianismo piensa que juega un papel importante en la ciencia o ha frenado a la ciencia. ¿Qué piensa? Sí, ese es un tema también que siempre que me gusta tratar porque es tremendamente injusto lo que se dice, ¿no? Parece que el cristianismo, en particular la Iglesia Católica, ha sido una especie de obstáculo, que la ciencia se ha desarrollado a pesar de. Conviene decir que la ciencia moderna surge en la cristiandad, no es por casualidad, no es porque tocara o porque estábamos aquí, es por la especial mentalidad. La mentalidad del cristiano es que la creación es un regalo de Dios y que, por lo tanto, como hacemos con los regalos, cuando nos regalan algo, pues los estudiamos y los miramos. Si nos regalan un equipo, un aparato, pues por lo menos nos leemos el libro de instrucciones, aunque solo sea por cortesía a la persona que nos lo ha regalado, ¿no? Pues con la naturaleza lo mismo. Y además, otro símil es, ¿no? Cuando queremos saber algo de un autor, de un artista, estudiamos su obra, sobre todo si ha fallecido y si ya no tenemos acceso a él, estudiamos su obra para sacar información de él a través de su obra. Pues los que empezaron a hacer ciencia, los Galileo, los Kepler, etcétera, que eran todos cristianos, algunos clérigos, Mendel, ¿no? Ya en el siglo XIX era clérigo, George Lemaitre ya le he mencionado. Todos ellos estudiaban la naturaleza como un regalo de Dios por un lado y para intentar comprender mejor a Dios. Y esperaban, como esto ya es de John Lennox precisamente, esperaban encontrar leyes porque daban por supuesto que había alguien que había diseñado, había dado esas leyes, ¿no? Entonces, eso no es casualidad que fuera la cristiandad. Y así la ciencia nació incardinada, no es excordie de la Iglesia, ¿no? Es una salida del corazón de la Iglesia. Pero luego, efectivamente, llega el siglo XIX y las cosas cambian, ¿no? Hay un incremento del conocimiento tan grande que ya las mismas personas no pueden hacer teología, filosofía y ciencia a la vez, ¿no? Empieza la especialización. Y ahí se empieza a producir una brecha de incomprensión, ¿no? Y todavía estamos en eso, ¿no?
incomprensión de que no nos entendemos los científicos con los filósofos y los teólogos. Y luego, bueno, pues es una época también en que la ciencia tiene un desarrollo espectacular, empieza a resolver problemas de la humanidad y empieza a hacerse como muy importante y bueno, tener mucho prestigio. Esto genera una cierta soberbia, yo creo, y empieza el problema de la incomprensión pues de la ciencia hacia la religión y hacia la teología. Pero ahí hay mucho de conflicto humano, ¿no? De conflicto de personas, no son problemas en el fondo epistemológicos graves, ¿no? Y es el siglo XIX, yo creo que la clave donde surge este desencuentro. Se publicaron algunos libros muy, muy conocidos sobre esto y que todavía padecemos, ¿no? Yo entiendo el desencuentro del XIX, como he dicho antes, la física de entonces pues, convertía en la física, el origen, también la aparición de la evolución, de la teoría evolutiva de Darwin, pues complicaba un poco las cosas, había que reposicionarse, pero el siglo XX ha sido, a ver si me permite la expresión, una debacle para el ateísmo, desde el punto de vista científico. Sí, tan claro es que ha sido una debacle. Explique en qué sentido. Es decir, por ejemplo, un chico joven que nos esté viendo, cualquier joven, diga, oye, este señor lo ve todo muy claro y yo no lo veo tan claro, porque hoy día a mí, ¿qué me interesa, no? El llegar a Dios con los aparatos, o sea, no miran, no se forman, no piensan, quizás no nos paramos, ¿no? En este momento, o el joven por eso no encuentra a Dios, o que ese vacío que existe en la sociedad, ¿qué podemos ir haciendo? Bueno, yo creo que en primer lugar hay un problema de indiferencia. O sea, yo creo que la gente hoy día tiene que plantearse las grandes preguntas y se hace que plantear pues con intención de trabajar sobre ellas. O sea, el problema de indiferencia es grande. Y las preguntas tienen que hacerse con corrección. Es decir, lo importante no es descubrir cómo surgió la vida, por ejemplo, o cómo un ser, un simio que era el Homo sapiens sapiens y que llevaba sobre la Tierra ya muchos miles de años, un buen día se volvió consciente y se transformó en una persona. Y en ese momento surgió todo, ¿no? Todo lo que nos diferencia de los animales. La pregunta no es cómo ocurrió, porque el cómo ocurrió la ciencia nos lo va a decir, si no es ahora, dentro de algún tiempo. O cómo se formó el planeta Tierra, o cómo empezó el Big Bang, o cómo se originó el tiempo. Eso lo acabaremos sabiendo, en principio, antes o después. La cuestión es preguntar por qué. Y las preguntas que empiezan por qué no nos la va a responder la ciencia ni ahora ni nunca. Por ejemplo, ¿por qué existe una criatura consciente en este universo? Por lo menos una, que es el ser humano, no sabemos si habrá más. Que se pregunta sobre el universo, que lo estudia y que lo comprende. Esta es una pregunta que la ciencia no es de su ámbito y es una pregunta que toda persona se debería hacer. O por qué hay algo en lugar de no haber nada, como hemos dicho antes, otra gran pregunta, ¿no? De estas preguntas, la ciencia te ayuda en el sentido de que podrían las cosas no haber sido así, podría no haber nada, podría no haber seres inteligentes, podría no haber vida, pero la hay. ¿Qué sentido tiene que la haya? ¿Casualidad? ¿Azar? No, la ley de probabilidades no parece dar la razón a ese punto de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde puedes pensar que es más sencillo y lógico que haya una mente detrás. Los cristianos tenemos una baza, ¿no? Que no tienen otras religiones, obviamente, que es Jesucristo. La encarnación es una solución a muchas de las preguntas y muchas de los desasosiegos que tienen otras personas religiosas también, ¿no? Porque tenemos una ventana. Aquí voy a citar también a John Lennox, ¿no? Si no somos capaces de entender por qué el mundo es como es, o por ejemplo, por qué hay mal en el mundo, por qué hay enfermedades, por qué hay desastres naturales, etc. Si pensamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y vino a la tierra, ¿qué hace Dios en una cruz? Eso se pregunta John Lennox, ¿no? Esa es una ventana potente para entender que los problemas, los tropiezos, los errores, el mal que surge, no el mal creado por el hombre, el mal creado por el hombre es un resultado de la libertad. El mal del mundo, eso tiene alguna explicación por la cual el Hijo de Dios acabó en una cruz. Y eso los cristianos tenemos mucha suerte con eso. Me imagino, han nombrado los libros. ¿Qué libros aconsejaría? Nos quedan pocos minutos para cerrar. Sí. Las ideas que vea más claras de John Lennox en la cuestión ciencia y fe, de cómo sí puede ser un camino para llegar a Dios la ciencia,
y el libro primero para leer, para ir encontrando este camino de la actualidad, de una persona de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, para que nos sirvan de pasos en este acercamiento de Bueno, ciencia y fe. John Lennox ya he mencionado, el libro ha borrado la ciencia, la idea de Dios. Creo que es el mejor de él para leer, ¿no? Bueno, están apareciendo muchos libros interesantes en este sentido, que yo tengo algunos, me gustan más que otros. Bueno, en mi grupo de Ciencia y Fe escribimos uno que se llamaba La ciencia contra Dios, que puede ser un libro interesante. Se ha publicado hace poco un libro que se ha hecho muy conocido de dos autores franceses llamado Dios, la ciencia y las pruebas. Está bien, yo tengo alguna crítica que decirle, lo de pruebas, por eso a mí me gusta más hablar de indicios, eso es principal, pero es un libro muy fácil de leer y muy agradable. También vamos a presentar ahora en Madrid el libro de José Carlos González Hurtado, Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que también se lee muy bien y es un libro excelente. Y luego, claro, como pretendemos llegar a la gente joven, sabemos todos que leen poco. Entonces, yo les recomiendo la película que mencioné antes, Against the Tide, pero los vídeos en YouTube de John Lennox son fantásticos. Hay una pequeña charla de unos 20 minutos en la Universidad de Oxford que es estupenda, y están los debates con Richard Dawkins y con Christopher Hitchens, es un poco más largos, donde se tratan todos los temas y donde se ve esa confrontación, además educadísima, da mucha envidia, ¿no? Como a lo mejor en España somos incapaces de tener debates así de sosegados, ¿no? Entre ellos, porque Richard Dawkins además que trabaja en el mismo edificio que John Lennox, es no solo de la misma universidad, sino de la misma facultad, y entonces se conocen fantásticamente bien, y hablan y discuten, y yo, vamos, mi opinión desde luego, John Lennox gana por goleada, ¿no? Pero está bien por ver también la postura de los ateos, y ese visionado de vídeos que les va más a la gente joven ahora, lo recomiendo muchísimo. Pues nada, muchísimas gracias, don Javier, por dedicarnos este tiempo, por acercarnos a esta verdad de la compatibilidad, no solo compatibilidad, sino que está mucho más sencillo para llegar a la compatibilidad entre Dios y la ciencia, y por darnos todos estos puntos por los que podemos empezar e irnos metiendo. Así que muchísimas gracias por acercarnos a John Lennox y a todas estas cosas que son tan claras y que quizás nos parecen siempre más complicadas. Hasta otra vez, amigos. Gracias a ustedes, es un placer. Gracias. Pues amigos, animaros a adentraros en este mundo de John Lennox, en la película que nos ha aconsejado don Javier, a los libros que son sencillos y asequibles, y siempre va a ser un placer, y todo el saber no ocupa lugar y nos enriquece, y para la sociedad actual tenemos que ir intentando también exigirnos nosotros para irnos preparando y sobre todo formándonos, ¿no? Que es una cosa que le ha dicho como es importante. Pues sin más, hasta el próximo programa. Gracias, amigos.